Bueno, yo les dije que vamos a hablar de un tema del día a día, nos descomprimimos un tema de la política, ya la gente ya votó, de alguna manera están cansados de tanta publicidad, tanta rosca política, y el tema que ocurre todos los días, ¿tenés alguna deuda? ¿Cómo se maneja el tema de las deudas? De los dos lados, ¿no? Del que tiene que reclamar o no, deuda de alimentos, sí, la presentamos ahora. Vanina, ¿cómo te va? Hola, Gus, ¿cómo estás? Gracias por venir. Qué bueno verte. Gracias Sí, qué por bueno venir. verte. ¿Hacía tanto que no venía? Sí, seguro, seguro. Bueno, pero estás acá. Vanina, tema deuda. Me parece importante que arranquemos con las deudas de alimentos, porque es algo sensible, ¿no? Bien. Deuda de bien. alimentos. ¿Qué es lo que pasó en la pandemia? ¿Hubo mucho atraso? Bueno, es un tema creo que nos repercute a todos, porque en definitiva, si hacemos una consulta ahora, ya mismo, y les pedimos que manden un mensajito, seguramente alguien nos va a decir, debo en algún lugar. Bien. Tengo deuda con la tarjeta de crédito, me atrasé con un pago de algún canon locativo, algún alquiler, estoy debiendo 2 meses de expensas, me atrasé con la cuota de alimentos, me quedé sin trabajo. Digo, hay un montón de situaciones que llevan a esto que se llama deuda. Estoy adeudado, no sé cómo salir de esto, adeudado o deudada, siempre digo, esto es indistintamente del género. Acá yo digo, siempre con un lenguaje sencillo y para que la gente nos entienda. No hablemos con tecnicismos, no importa lo que dice el código, importa que usted tiene que entender que en su casa, si tiene un montón de deudas y no sabe por dónde empezar, primero tiene que levantar el teléfono. Bien, la vedeta acá es la comunicación. Bien. Pero antes del teléfono, primero hablar con el profesional, ¿no es cierto? Sí, yo mira, y voy un poco en contra de mi propia profesión, no hace falta que nos llamen a veces. Bien. Primero vos me hablabas de deuda de alimentos. Bien. Me atrasé, me quedé sin trabajo, cambié de trabajo y estoy percibiendo menos ingresos. Sí. ¿Qué tengo que hacer acto seguido? Llamar al progenitor o a la progenitora. Bien. A la expareja. A tu expareja o a la mamá de tus hijos, sí, y explicarle esta situación. Bien. Entonces, ¿te puedo interrumpir acá? Sí, por porque supuesto. Sabemos muy bien que hay barreras en la, como dijiste, comunicación, llamar por teléfono, sí, pero hay barreras en la comunicación. Claro. Cuando es reciente, estas barreras son complejas. Claro. Y al ser complejas, vos dijiste muy bien, intervienen los abogados, y los abogados, disculpame, no te ofendas, algunos tienen intereses creados y otros no. Ahí está, y me gusta que hagas alusión a eso, porque está bueno que vos, si estás en casa, y vamos a desestructurar un poco también, si estás en casa, tenés que buscar un profesional de matrícula que se aboque al derecho de familia. Bien. No es lo mismo cambiar un cheque que hablar de vínculos y relaciones personales. No tiene hijos, absolutamente nada que ver. Por eso digo que la comunicación es elemental. Si vamos a cuestiones legales en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gus, y vos lo sabes muy bien también, es obligatoria la mediación, con lo cual tenemos una instancia previa que, donde una mediadora o un mediador escucha las partes. ¿En todo el país hay mediación o no? Sí, hay mediación y esto depende de cada provincia. De cada provincia, bien. La mediación, obviamente, hay una ley nacional y lógicamente después es optativo para cada provincia. Bien. El ámbito de la provincia de Buenos Aires se está ayornando a esto, es voluntaria. Lo cierto es que, y para que la gente desde casa nos entienda, si no tenés que, en la provincia donde estés, no podés iniciar una mediación, se inicia la demanda, en este caso por alimentos, pero igualmente vas a tener una audiencia de conciliación. Y esa audiencia es virtual, Gus. Lo que vino a modificar la pandemia es que ahora nos vemos todos a través de las plataformas. O sea que esa mediación, llamarlo mediación, es una audiencia, claro, se puede hacer de manera virtual. Sí, claro, se puede hacer de manera virtual. Y la pregunta es, ¿qué es lo que proponen las partes? ¿Cómo es el juego de roles? Bien, bueno, acá hay, y siempre digo lo mismo, ¿no? El derecho tiene que ser fácil para entenderse. Más allá de lo que dice el Código Civil, ustedes tienen que saber que hay que trabajar con liquidaciones. Vos estás en casa, tenés tus hijos y sabés que cada vez, en un país con inflación al 50%, todos los meses vas a tener gastos distintos. Vos decís, el mes pasado gasté en alimentación 40.000 pesos y este mes estoy gastando 60. ¿Cómo puede ser? Y tenés los mismos tickets, los mismos gastos. Tenés que trabajar, o sea, los profesionales tenemos que trabajar con las liquidaciones. Mamá, papá, vas a agarrar una cajita de zapatos, como digo siempre, y vas a empezar a dejar los tickets a un costado. Ese es el trabajo que hace el profesional. Trabaja con la liquidación. ¿Cuántos gastos mensuales ordinarios tenés? Mira, la cuota del colegio o, no sé, útiles. Bueno, eso, el útil, si querés, puede ser un gasto incluso extraordinario. ¿Cuáles son los gastos mensuales ordinarios y cuáles son los extraordinarios? Y en base a eso vemos la, entre comillas, mejor fortuna de los padres. ¿Cómo viven los padres? Insisto, esto es indistinto del género. Mamá, papá. ¿Cómo están viviendo? ¿Tienen ingresos, no tienen ingresos? ¿Trabajan en la irregularidad? ¿Están en blanco? ¿Son monotributistas? Y en base a eso, calcular. Hay un mito, yo digo mito porque no siempre aplica. Cuando yo tengo la suerte de trabajar en el estudio con muchos varones, está bueno porque uno empieza a sacar y a derribar cuestiones que tienen muy arraigadas. El Código Civil y Comercial en el año 2015 se modifica y en ningún momento habla de la mujer, habla de los progenitores. Bien. Hay igualdad y hay paridad. Nunca se habla de cuestiones que vienen a proteger a la mujer. Acá en realidad se protege a los dos. Bien.
los varones cuando vienen, o el hombre cuando viene usualmente dice, no, porque yo no le quiero pasar a mi ex mujer, y yo les hago entender como sea, que los primeros que están son sus hijos, son los derechos de sus hijos, los representantes legales son los padres. Obviamente, pero a ver, quiero acá, del punto de vista de comunicación, bueno, en definitiva, ¿qué es lo que prevalece? ¿Una suma fija o de acuerdo a los gastos pagar? Derribemos el mito. Vienen los hombres con el 30%. No quiero que me saquen el 30% de mi recibo de sueldo. Bien. No, se trabaja con liquidación. Bien. Si vos tenés un abogado que va por tus derechos como progenitor, yo le voy a pedir a la contraparte que automáticamente me pase una liquidación de los gastos de los chicos. Bien. Por supuesto, en una separación reciente, claro, sí, siempre es con comprobante. En una separación reciente, y vos lo sabés a lo largo de la vida también, seguramente tenés amigos que te cuentan esta situación, uno tiene un nivel de vida, pero no siempre mantiene el mismo nivel de vida. Sube y baja. Cuando vos te separás y los chicos quedan como asiento principal, quizás en el domicilio de la mamá o del papá, mantenían un nivel de vida que al momento de la separación ya no está. Sí. Vos tenés que volverte a rearmar, te fuiste dejando todos tus muebles. Bueno, toda esa situación al principio se contempla. Pero vos tenés que tratar de que los chicos tengan el mismo nivel. No pueden vivir en una casa o en un monoambiente venido abajo con alguno de los progenitores y otro vivir bárbaro. Bien. Se trata de que los chicos tengan el mismo nivel de vida y compensar la balanza. Lo que no significa que vos le des plata a esa mamá o ese papá para que viva bárbaro. Hay que derribar cuestiones que hacen a la no comunicación, que es, yo no quiero que mi expareja se quede con dinero que es mío. No, ese dinero va para tus hijos y podés pagar en especie. Ni siquiera hace falta que pagues en efectivo. Especie significa pago la cuota del colegio. Pago la cuota. A ver, el número total. Pásame el CBU del propietario de tu departamento. Pago la mitad porque viven mis hijos. Perfecto. Entonces podés pagar en especie. No hace falta que le hagas una transferencia a la cuenta de la mamá o del papá. Bien. Eso está muy claro, ¿no? Perfecto. Así que algo que también es bueno. Un tema que me gustó mucho, República Argentina, fluctuaciones económicas. Sí, claro. Suponete que la pareja en el momento que se divorcia, si se separa, después viene el divorcio y demás, acuerdan una cuota de alimento X y cayó el nivel de ingreso de quien tenía que hacerse cargo. ¿Hay que de nuevo iniciar un nuevo juicio de alimentos? Bien, ¿por qué les hice la aclaración? Y es una muy buena pregunta. Ustedes pueden plantear aumentos o reducciones de cuota de alimentos conforme los ingresos que tengan. Sí. Insisto, indistintamente sea mamá, papá, progenitor. Esto es quien está al cuidado de los chicos. Bien. Vos podés plantear una reducción, pero vas a tener que plantear desde qué lugar. Mira, la verdad que ya no trabajo en relación de dependencia, soy monotributista, estoy percibiendo el seguro de desempleo, entonces podés plantearlo desde ese lugar. Lo cierto, Gus, es no solamente, yo digo, la mediación es la segunda instancia, lo primero es la comunicación. No se logran comunicar, acudís a un profesional de matrícula que te pueda orientar. Hacés la mediación. La mediación, si se logra el acuerdo ante el incumplimiento, o una mediación que no se llegó a ningún acuerdo, entonces recién ahí se judicializa. Bien. Y también tenés un tiempo prudencial. Nadie va a judicializar de golpe porque sí. Pero después te encontrás con papás, porque por lo general los hombres, vos sabés que yo no soy feminista, pero tengo que echarte acá, te paso la pelota para vos. Los varones usualmente son los que están en el registro de deudores alimentarios. Lamentablemente el varón es reticente a querer cumplir con la cuota, que insisto tiene que ver con derechos de los hijos. El varón es reticente. Hasta que llega mi estudio y yo lo empiezo a empujar un poquito, pero también tenemos que reconocer que hay muchísimos hombres yo hice, que han asumido a ver si me poncha la cámara, hizo un gesto. No, a ver. Yo nunca lo fui. Me tocó este contexto. Nunca lo fui. Bueno, pero el varón es... Vos decís que ocurre es reticente, sí. Pensá que el registro de deudores alimentarios se creó en el año 1999 en el ámbito de la ciudad autónoma, así que estamos hablando de hace muchos años atrás. Sí. Bueno, eso ya quedó registrado y te va impidiendo... Me parece una barbaridad para aclarar algo que va más allá de lo jurídico, ¿no? Claro que sí. Aquellos padres que una vez que se disolvió, se olvidan de sus hijos y sumado a que se olviden sus hijos, ni siquiera cumplen con la cuota alimentaria, ¿no? Claro que sí. Pero vamos a este tema, pero me voy a meter un tema más complicado. No, pero te quiero dejar algo que está bueno. Sí. Lo que no se paga con plata, se paga con tiempo. Bien. Porque vos podés no tener una mejor fortuna. Cumple la cuota, vamos acá, otro tema. Sí. Suponiendo que es ella la que tiene mejor nivel socioeconómico y de pronto, bueno, tiene que ayudar más ella en la cuota alimentaria. Cualquiera, pero digo ella, porque obviamente hay un cambio de roles, lo cual festejo. Padre, 3 hijos, 2 son mujeres, así que cual festejo. Bueno, ¿qué es lo que pasa en ese contexto cuando alguien decide tener de rehenes a los chicos? Bueno. Está muy bien tu pregunta. Rehenes significa, tenés el rehén directo y el indirecto. El indirecto que está ella o él esperando 1 hora y media en la puerta para que baje el nene y el nene no baja. Ese es el indirecto. Bueno, como buena abogada que soy te diría las cosas se dejan por escrito. Si ustedes de palabra acuerdan,
no va a haber ningún incumplimiento para denunciar. Pero si ustedes tienen horarios que ya quedaron por escrito en un acuerdo, está bueno que esos incumplimientos se vayan anotando. Yo por lo general digo entre 4 o 5 incumplimientos ya habría que hacer una reapertura, por ejemplo, de una mediación. Y plantear esta cuestión. Yo no soy partidaria de, por supuesto, la violencia, ¿no? La repudio en todos los órdenes. Cuando uno ya está mandando un mensaje, ya lo manda enojado, mujer o varón. Sí, sí, sí. Entonces, yo prefiero que si vas a buscar a tus hijos y tu exmujer o tu exmarido por alguna situación retiene a los chicos, yo preferiría el silencio. Me retiro del domicilio, le hago saber al abogado que intervino del incumplimiento y voy dejando por sentado eso, porque los chicos quedan en el medio de esa situación y viven situaciones horribles. Por otro lado, el impedimento de contactos de padres no convivientes, que es un delito, Gus. No tiene nada que ver con el Código Civil y Comercial, con lo cual... y acá también tengo que hacer alusión, lamentablemente, a las mamás, cuando los hombres no pagan la cuota de alimentos, tienen y continúan, aunque nos duela, continúan teniendo el derecho de tener... De visitar a sus hijos. Claro, el vínculo. Entonces, nosotros no podemos impedir que porque no pagaron la cuota de alimentos vean a los hijos. Bien. Realmente no se Clarísimo. puede. Y si un abogado del otro lado es un poco guerrero y quiere pelear un poco, te denuncia y tenés una causa por un delito, que no tiene nada que ver con cuestiones civiles. A ella le gusta mucho decir, vamos a hacer un consultorio jurídico acá. Sí, ¿no? me encanta, me encanta. El consultorio jurídico. Hablamos en el bloque anterior de las deudas por alimentos. Ahora te voy a plantear esto. Ocurrió en la pandemia. Sí. Nos ocurre en los edificios que uno está viviendo, que es un problema también complejo, ¿no? Porque hay deudas de expensas, no nos enteramos los copropietarios si hay deuda de alquileres, porque es una relación bilateral. La de expensas se entera todo el consorcio. Pero la deuda de expensas tiene un impacto peor y mayor, ¿sabes cuál es? Que terminan siendo las expensas más caras para el resto de los que pagan. Y después se empiezan a debatir en los consorcios, el mejor negocio es no pagar, porque tenés que esperar, o sea, vas ganando tiempo y después tenés que ver si peleás, cómo lo pagás, o histórico o actualizado. Sí, hay unas cuestiones ahí que son lindas para tratar. Insisto, estamos todos endeudados con algo. Si usted ahora manda un mensajito, seguro me va a decir, yo me atrasé con esto. Recordemos, vamos a remitirnos al decreto de necesidad y urgencia 320, ¿no? Sí. Que en el ámbito de la pandemia todo el mundo dijo, listo, yo no tengo que pagar más el alquiler porque ya estoy excusado porque hay un decreto. No, se congelaron los alquileres. No significaba que vos te podías amparar en no pagar el alquiler. Sí, podías no pagar las actualizaciones que tenías. En el medio de la pandemia, también recordemos, nueva ley de alquileres. Sí. Bien, todo eso fue generando mucha confusión, entonces la gente no supo bien lo que tenía que hacer. Y en el medio se atrasó y generó deuda, Bien. porque creían que estaban avalados por algo que no era así. Entonces, vamos a sacarlos de la duda con algo. Que yo le deba alquiler, por ejemplo, a Gustavo. Gustavo me está alquilando un departamento, vamos a poner un ejemplo hipotético, y yo ya no estoy cumpliendo por segundo mes. Bien, 2 meses. 2 meses. Gustavo está habilitado, acto seguido, es el locatario, yo el inquilino, para mandarme una carta de documento y notificarme fehacientemente que me va a dar 10 días de corrido con fecha y hora para que yo pague, caso contrario, procede el desalojo. ¿Sí? Obviamente el desalojo no procede. Obviamente él va a tener que iniciar una acción, primero llevarme a mediación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, después un juicio. Por eso digo que la comunicación es primordial. Sí. No obstante eso, está bueno que sepas, vos propietario o poseedor de cualquier inmueble que estés arrendando, después de los 2 meses ya estás habilitado para hacer la notificación. Bien. Si fueras el deudor, ¿cómo salís de esto? Llamando a tu acreedor, llamando a la persona que le debes y diciéndole, Gus, me quedé sin trabajo, ¿cómo hago para ¿Me bancás? pagarte? Sí. Me bancaste, Entonces, lo cambio por algo. ¿Cómo hago para pagarte? ¿Me permitís pagarte cuotas de 1.000 pesos porque no tengo trabajo? Vos, siendo acreedor, ¿qué preferís? Sí, uno arregla. El arreglo. Entonces, Voy a hacer un pequeño paréntesis y seguir con tu explicación. He visto, le he preguntado a gente que, me refiero a locación, no es el caso de vivienda, comerciales, me bancó, ¿te acuerdas? Estaban todos los negocios, Claro. todos los negocios, sí, me bancó el locador y ahora le estoy pagando en cuotas lo que le debía antes. Exactamente. Cierro acá este paréntesis, ¿por qué? Bueno, pero tenés algunos predispuestos a esto y otros que no. Pero vos dijiste, bueno, hay que llamar y hay que decirle, podemos arreglar. Exacto. Yo creo que por el lado del locador la inquietud es, bueno, poneme un principio y un fin. Decime cuándo puedo pagar. Cuotas. Ahí está. Esto que vos decís es elemental. El decreto de necesidad de urgencia decía que para las diferencias, es decir, para aquellos alquileres que ya estaban pactados, que subían esos aumentos, vos podías pagarlo. Al principio era hasta 6 cuotas y luego lo extendieron a 12 cuotas. Entonces, todas las diferencias de precios que vos no pudiste pagar entre 3 y 12 cuotas. Lo mismo tenés que hacer si debes ahora. No te estoy pudiendo pagar, pero vamos a poner un parate acá.
¿Cómo puedo hacer para pagar? Es lo primero que tenés que Bien, hacer. es un lo Transmitir lo que tranquilidad, pero aparte para evitarte vos un problema judicial a posteriori. Bien, claramente. perfecto. Ahora expensas. vamos al capítulo expensas, que es un capítulo distinto y complejo. Complejo porque, a ver, atrás de una expensa que no pagás está el sueldo de un encargado. Claro. Y está mucha gente que tal vez no le alcanza el dinero para pagar. Y cuando digo no le alcanza el dinero para pagar, significa que me están aumentando y llego justo a pagar las expensas. ¿Por qué aumentan las expensas? Porque vivimos en un país con inflación y, lógicamente, todos los servicios que sostienen al consorcio claramente aumentan. Aumentan las paritarias, le aumentás el sueldo al trabajador, claramente las expensas aumentan. Si una unidad funcional deja de pagar, hay que seguir pagando el próximo mes. Por eso aumentan, y yo digo que es una especie de sistema solidario. Cuando uno no paga, venimos a soportar todos la carga. ¿Cuál es la diferencia de no pagar un alquiler? ¿Vieron esto que les conté muy brevemente, del desalojo, primero la carta de documento, el desalojo, la mediación? Bien, las expensas no. Las expensas gravan a la cosa, es decir, recaen sobre el inmueble. No importa quién viva ahí. Bien. No importa si el propietario está dentro del inmueble, si hay 5 locadores más, no, si está en sucesión, si hay una herencia, no importa. Importa que si vos te atrasás por 3 meses, a partir del tercero te va a llegar una notificación que también vamos a desmistificar. El consorcio no tiene por qué mandarte una carta de documento, seas vos inquilino o seas propietario. Ya con el mismo resumen de expensas que te esté avisando que estás en deuda, sí, es suficiente. Es modo fehaciente, porque vos la expensa te llega, te la descargas, sí, con la liquidación, o sea, está notificado. Ahora no, estás notificado, pero te quiero notificar. Tenemos que evitarle al consorcio que gaste plata. Sí, pero porque te quiero notificar que iniciamos acciones porque... Si ya le notificas que inicias acciones, inicias un juicio ejecutivo. No tiene nada que ver con la vía civil y, lógicamente, acá corres riesgo de perder el inmueble, que no tiene que ver con que te desalojen. Lo corre el propietario. Sí, claro, el propietario siempre. El propietario que se tiene que ocupar, en todo caso, al inquilino, si le pagar mano. Ahí está. Pero te voy a decir algo. Sí. Ahí también entramos en un juego de palabras, porque es cierto, es una responsabilidad, lógicamente, del inquilino o inquilina que tengas en tu departamento, pero si vos ves que tu inquilino se atrasa, vos, que sos el propietario, tenés que ir a pagar. Sí. Después repetís significa voy a iniciar algún tipo de acción que me permita cobrar de mi inquilino, pero no te atrases vos. Perfecto. Bien. Sí, ustedes van a ver que hay muchos remates del gobierno de la ciudad, hay muchos... ¿Por expensas? Claro, y son por expensas. Bueno, vamos al tema, cerremos con esto. Dale. ¿Cuándo se llega al remate por expensas? Oh. ¿Se puede llegar rápido? A ver, no. te la hago breve y corto. Hay una persona que está debiendo en un consorcio que yo conozco 2 años. Realmente se está riendo el resto, la gente está, bueno, en definitiva, dice que está en juicio. Y demás. Qué lindo ese ejemplo que me pusiste. ¿Cuándo llega el remate por expensas? Si debe 2 años, ojo con la prescripción, porque tenés la prescripción en el código y por ahí me están reclamando algo que no corresponde, así que podría ser que se juicio. O sea, si estuvo mal notificado. No, por ahí está bien notificado, pero ya está prescripta la deuda. ¿Y entonces? Y entonces no corresponde, tienes que tener una buena defensa. Porque lo reclamaron mal entonces. Puede ser, o lo reclamaron fuera de tiempo y están reclamando lo que no es. Muchas veces te puede pasar que vos tenías una deuda de una tarjeta de crédito incluso y te dicen, no, porque usted tiene deuda con el banco y tenés que estar atento a la prescripción. Si pasaron 2 o 5 años, depende de los casos. ¿Expensa ya no... a los 2 años prescribe? Sí, a los 2 años prescriben y a los 5 el derecho al olvido. Es decir, que todas las entidades que a vos, partiendo si querés del Banco Central, ¿no? Pero todas las entidades o plataformas que publican tus datos de deuda, que vos no podés sacar, por ejemplo, otra tarjeta de crédito o contraer nuevas deudas, a los 5 años están obligadas a quitar, obviamente, tu información personal, lo que no significa que vos dejes de deber. Hay un deber moral que puso el código en uno de sus artículos que habla del deber moral. Vos sabés que tenés una deuda, pero bueno, está prescripta. No tienen derecho a reclamártela. Clarísimo, Vanina. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, señora, espera, vamos a poner ahí, tenemos ahí las redes para comunicarse. ¿Cuál es tu Instagram? @Vanina Babajano. No hay otro individuo que se llame igual que yo, así que los invito. @Vanina Babajano, con 2 B largas. Está bien clarito ahí y se pueden contactar con ella para todo este tipo de consultas.